Buenos días, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos y agradecidos con todos ustedes, hermanitos, que nos permiten entrar hasta sus hogares con la reflexión de este día, miércoles 1 de septiembre, ya para la gloria de Dios, donde estamos celebrando la 22ª semana del tiempo ordinario. Y para la reflexión de este día vamos a visitar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Y comenzamos. Dice, al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el evangelista San Lucas nos trae una historia que tal vez muchas veces tú ya la has escuchado varias veces. A mí me llamó la atención porque podemos sacar 3 pequeñas historias de esta reflexión. La primera de ellas, ¿cómo es un día en la vida de Jesús? Tú que me estás escuchando, te invito a que repasemos la palabra de Dios que acabamos de leer, San Lucas 4, 38 al 44, para conocer cómo era un día en la vida de Jesús. Esta va a ser la primera historia. Al salir de la sinagoga, fue a la casa de Simón. Jesús comienza su día en la sinagoga. Recordemos que con los judíos en el tiempo de Jesús, ellos tenían que estar antes de que amaneciera adorando a Dios en el templo. Entonces Jesús comienza su día ya en la sinagoga. Ahí el Señor comienza su día. Salen de ahí y le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Jesús va y hace su sanación. Pero después dice que todos los que tenían enfermos se los llevaban a Jesús y Jesús les imponía las manos a cada uno de ellos. Jesús no hacía menos a ninguno. Jesús no le importaba el tiempo. El ministerio de Jesús era que todos estuvieran sanos. Y dice la palabra de Dios que Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. Aquí termina el día de Jesús, mis hermanos. Comenzó en la madrugada, termina una vez más al amanecer. Por eso yo te invitaba a imaginarnos un día en la vida de Jesús. Todo lo que Jesús trabajaba. Ni siquiera, dice su palabra, que ni siquiera a veces tenía tiempo para comer. Y esta lectura nos lo demuestra. Pues comenzó su día en la sinagoga, llenándose de la palabra de Dios, de las escrituras, tal vez compartiendo con los maestros de la ley. Después empieza a hacer su ministerio sanando a la suegra de Pedro y después de ahí, ¿cuántas personas no tuvieron que esperar su turno para que Jesús les impusiera las manos para que él terminara en la madrugada? Esa es otra historia, mi hermano. La segunda historia, la que tú conoces, la que tal vez muchas veces tú ya has escuchado, y es, mi hermano, la sanación de la suegra de Pedro.
Dice la palabra de Dios que le dijeron a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma y él fue hacia ella. Increpó a la fiebre que tenía, le dio una orden, le ordenó que se fuera y ella quedó sana para la gloria de Dios. Y tal vez muchas veces ya has escuchado esta reflexión, pues dice la palabra de Dios que se puso de pie y en ese momento comenzó a servirles. La palabra de Dios nos enseña hoy en este momento, en esta segunda pequeña historia, que hay una conversión, que después de que estas personas llegan a Jesús y le dicen, Pedro, la suegra de Pedro está enferma, ni siquiera fue el mismo Pedro, tal vez ni siquiera él se había dado cuenta que su suegra estaba enferma. Pero hay alguien que sí lo sabe y también hay alguien que sabe que Jesús puede hacer algo por ella. Por eso vienen y le dicen, la suegra de Pedro está con fiebre. Vamos, haz algo por ella. Y Jesús hace una sanación. Pero eso no es lo extraordinario, pues ya habíamos contado la pequeña historia de un día en la vida de Jesús. Jesús sanaba multitudes, pero muy pocas se convertían. Y aquí en la historia de la suegra de Pedro, la palabra de Dios nos enseña el primer fruto del Espíritu Santo, que es la vocación al servicio. Pues la palabra nos dice, la suegra de Pedro en ese instante se puso de pie y se puso a servirles. No dice que le sirvió a Jesús en agradecimiento porque la había sanado. Le puso a servir a todos, un servicio a la comunidad. El Espíritu Santo actuaba, obraba con rapidez en un corazón que estaba dispuesto a ser agradecido con Jesús. Por eso, mis hermanos, en esta pequeña historia, tenemos que nosotros meditar, tenemos que recapacitar, pues en la tercera historia puede ser la historia de tu vida o mi historia. Tal vez hoy que me estás escuchando el relato de la suegra de Pedro cuando fue a ese encuentro con Jesús, cuando Jesús va a su encuentro por medio de esa enfermedad. Tal vez si no hubiera estado enferma no hubiera conocido a Jesús, solamente hubiera escuchado de él. Gracias a esa enfermedad tuvo su encuentro personal con nuestro Señor. Y tal vez tú que me estás escuchando, tal vez por medio de un dolor, por medio de una enfermedad, por medio de una falta de trabajo, o que perdiste todo por culpa de la economía, tal vez eso te orilló a voltear y tener ese encuentro personal con Jesús. O tal vez tú que me estás escuchando, recuerdas tal vez ese primer encuentro con el Señor cuando fuiste a un retiro, cuando te encontraste con Jesús, cuando Él llegó a tu vida en medio de esa tribulación que tú estabas pasando. Y al igual que la suegra de Pedro, Él hizo todo lo que estaba en sus manos para que tú fueras libre, para que tú quedaras sano, para que tú tuvieras la dignidad de hijo de Dios. Pero el problema es aquí, mis hermanos, ¿qué frutos produjo en ti ese encuentro personal con Dios? ¿Te levantaste, te pusiste de pie y pusiste a servirlo al Señor? ¿O te quedaste en tu comodidad? Muchas personas que conocemos, mis hermanos, a través de los varios eventos que hemos hecho para la gloria de Dios, vienen al encuentro con Jesús, pero se quedan en el sentimiento. Cada retiro que haces son personas que no faltan, porque quieren sentir a Dios, quieren sentir ese abrazo de Jesús, quieren sentir cómo los conforta Jesús, cómo los consuela. Pero después de ahí, solamente están esperando otro retiro. Hermano, ¿cuándo va a haber otro retiro? Hermano, si sabes de un retiro, avísame, porque no ha producido en ellos una conversión como lo hizo la suegra de Pedro. Y eso no se debe a que Jesús no quiera. Eso es una decisión personal.
porque nadie obligó a la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios que ella se puso de pie y se puso a servirle. Nadie la obligó, fue una decisión que ella tomó. ¿Qué decisión tomaste tú? Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, porque dice que cuando Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario, la gente andaba buscándolo y los que pudieron encontrarlo insistían para que no se fuera. En otra traducción dice, insistían porque querían retenerlo. Tal vez ahí es donde estamos fallando tú y yo, porque hemos tenido ese encuentro con Dios, hemos sentido su amor, hemos sentido que su Espíritu Santo nos alienta a seguir, pero nos hemos quedado en la comodidad. No nos hemos atrevido a poner de pie y llevarle a los demás a ese mismo Jesús que te conoció, que te tocó, que te transformó. Porque fueron unas personas tal vez ajenas a la suegra de Pedro que se enteraron que estaba enferma y ellos fueron el instrumento para que Jesús llegara a ella. Tú eres un instrumento de Dios, si es que en verdad has tenido ese encuentro personal con Él. Toda persona que se encuentra con Jesús no puede callar su inmenso amor y su inmensa misericordia. Pero tal vez aquí es donde estamos fallando. ¿Qué has hecho tú para retener a Jesús después de ese encuentro? ¿Te has quedado solamente en el sentimiento y estás esperando que se produzca otro evento en tu comunidad o alrededor de tu comunidad para volver a sentir su presencia? ¿O te has puesto de pie y has hablado de sus maravillas? ¿Has encontrado a Jesús en la palabra de Dios? ¿Te has hecho una amistad con Jesús a través de la oración, para que ésta produzca frutos y retengas a Jesús en tu vida, para que siempre estés lleno de Jesús en todo lo que hagas, para que puedas encontrar las maravillas de Dios en todo lo que ves, en todo lo que tienes, en todo lo que tocas? Ahí está la diferencia. Yo te invito, mi hermano, hoy en este día a meditar qué he hecho yo en mi vida para retener a Jesús, para que se quede en mí, para que Él pueda utilizarme a mí para ser un instrumento para los demás. Tal vez alguien en estos momentos necesita saber que Jesús está vivo y tú eres ese instrumento. Solo necesitas ponerte de pie y tomar la decisión de servirle. Pidamos a Mamita María, la Madre de Amor y Madre de Misericordia, que nos conceda por su poderosa intercesión la gracia de poder servirle al Señor, la gracia de ser como la suegra de Pedro, de levantarnos de mi comodidad, de donde yo estoy, de lo que me gusta hacer, de lo que yo quiero hacer, para poder servir así a nuestro Señor y ser un instrumento para que a través de lo que yo haga, muchos conozcan el amor de Dios y queden sanos para la gloria de su nombre. Con esta reflexión te dejo, mis hermanos, en este hermoso miércoles. Les deseo para todos ustedes que la gracia del Señor nunca se aparte de todos ustedes y de sus familias, que tengan un bendecido día. Hasta la próxima.